Buen día, te saluda tu profe Jorge Domínguez y hoy aprenderemos sobre las progresiones geométricas. ¡Comenzamos! Una progresión geométrica es una sucesión de números donde cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, r, al que llamaremos razón. En los siguientes ejemplos podemos ver que los términos 2, 3 o 4 se obtienen al multiplicarse el término anterior por un número fijo. Entonces, de forma general, podemos escribir que cada término cualquiera, an, se obtendrá multiplicando un término anterior, an-1, por un número fijo, r. Para encontrar la razón de una progresión geométrica, basta con dividir dos términos consecutivos. Por ejemplo, el término 2, a2, entre el término 1, a1, o el término 3, a3, entre el término 2, a2, o el término an entre el término an-1. Por ejemplo, en la progresión 3, 6, 12, 24, para encontrar la razón podemos dividir 6 entre 3 o 12 entre 6 o 24 entre 12. Y en cualquiera de las tres divisiones obtendríamos la misma razón, R2. Ahora bien, si queremos calcular el término general o la expresión general para encontrar cualquier término de una progresión geométrica, debemos recordar que un término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo. Y siguiendo esta regla, podemos decir que el término 2, a2, es igual al término anterior, a1, por un número fijo, llamado razón. El tercer término, a3, es igual al término a2 por una razón. Pero en el paso anterior encontramos cuál era el valor de a2, entonces podemos sustituirlo y escribimos que el término a3 es igual al término a1 por una razón y por otra razón. Reducimos y queda que a3 es igual al término a1 por la razón al cuadrado. El término 4, a4, es igual al término 3 por la razón, pero ya sabemos cuánto vale a3, entonces sustituimos y tenemos que a4 es igual a a1 por la razón al cuadrado por otra razón. Al reducir tenemos que a4 es igual al término a1 por la razón al cubo. Si continuamos encontrando los siguientes términos, llegaremos a que cualquier término an es igual al primer término por la razón elevada a la n-1, donde n representa cualquier posición en la progresión. Apliquemos la expresión anterior en el siguiente ejemplo, donde nos piden obtener la expresión general y el octavo término de la progresión 2, 6, 18, 54. Entonces, de la expresión que obtuvimos debemos identificar de la progresión el término a1 y calcular la razón. a1 o el primer término es el número 2. Y para calcular la razón de la progresión dividimos a2 entre a1, es decir, 6 entre 2, lo que nos da de resultado 3. Teniendo ya a1 y la razón, los vamos a sustituir en la expresión general y escribimos an es igual a 2 por 3 elevado a la n-1. Esta es la expresión general que nos piden para esta progresión. Con esta expresión vamos a obtener el término 8. Lo único que haremos es
sustituir n por el valor de la posición, que para este ejemplo es 8, y escribimos a8 es igual a 2 por 3 elevado a la 8 menos 1. Al hacer las operaciones encontramos que el término a8 es igual a 4374. Además de la fórmula anterior, también existe otra fórmula para sumar los términos de una progresión geométrica. Esta fórmula es Sn igual a 1 por, abrimos paréntesis, r elevado a la n menos 1, cerramos paréntesis, y todo entre r menos 1, donde ya sabemos que a1 corresponde al primer término de la progresión, r es la razón de la progresión y n es la posición del término hasta donde se sumará. Resolvamos el siguiente ejemplo para que quede más claro. Nos piden calcular la sumatoria de los primeros 4 términos de la progresión 3, 6, 12, 24. Para utilizar la fórmula anterior, debemos identificar en la progresión el primer término a1 y calcular la razón. En esta progresión, a1 es el número 3 y la razón de la progresión la calcularemos dividiendo a2 entre a1, es decir, 6 entre 3, y esto es igual a 2. Ahora sí, con estos valores podemos sustituir en la fórmula para calcular la sumatoria de los 4 primeros términos y escribimos: sumatoria de los 4 primeros términos es igual a 3 por, abrimos paréntesis, 2 elevado a la cuarta menos 1, cerramos paréntesis, y todo entre 2 menos 1. Primero, por jerarquía de operaciones debemos elevar el 2 a la cuarta, recordando que 2 a la cuarta es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, esto es igual a 16. Continuamos resolviendo las operaciones dentro del paréntesis. 16 menos 1, 15. Restamos 2 menos 1 del denominador. Y por último, multiplicamos 3 por 15 y lo dividimos entre 1, dando como resultado que la sumatoria de los 4 primeros términos de esta progresión es 45. ¡Listo! Terminamos por hoy. Espero que el tema haya quedado claro. Les agradezco que vean mis videos y me regalen un like. Si te gusta el contenido, suscríbete para no perderte de más videos. Cuídense mucho y hasta luego.